Se han tratado de poder buscar el eslabón perdido y han hecho una recategorización de cráneos para poder decir que ha habido un desarrollo a lo largo de todo este proceso evolutivo, pero nada de esto ha sido demostrado científicamente. Es más, como mencionábamos en uno de los mitos, por ejemplo, el hombre de Pillow, mencionaban que a través de un pequeño diente, pues se crearon cráneos para poder decir que él fue nuestro antecesor. Lamentablemente, estos científicos o pseudocientíficos tuvieron que reconocer su mentira a fin de ganarse por ciertos años fama y popularidad. Muy bien, es un privilegio, buenas noches con cada uno de ustedes, nuevamente volver a encontrarnos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de la teoría de la evolución y vamos a dar un enfoque claro en toda esta temática que pues concierne, ¿ya? Nosotros hablamos mucho sobre este concepto de la teoría de evolución, recordando que ellos no han cumplido los pasos básicos para lo que es el método científico, porque todo método científico surge de un problema. En este caso, por ejemplo, ellos debieron preguntarse el origen de la vida, debieron hacerse una hipótesis. Una hipótesis tiene que ser una conjetura real, plasmable, y deberían ellos proyectarse en tiempo espacio de acuerdo a la lógica. Tampoco ellos vivieron o hicieron un experimento, solamente algunas observaciones. Las observaciones son importantes en el campo de la ciencia, pero se debe hacer siempre una experimentación. La experimentación tiene que estar basada en resolución de problemas, demostración, en una comprobación y en una repetitividad o reproducibilidad. Nada de esto ha sido hecho ni validado por la teoría evolutiva. Posteriormente, la teoría de evolución tampoco ha hecho una correlación de datos, eh, digamos, de una manera sistematizada para poder llegar a una ley. Por eso que no es una ley, sigue siendo una teoría. Al seguir siendo una teoría, por lo tanto, debería no solamente ser tema de debate, temas de poder ser, digamos, discutida, sino que no debería ser o tener la consideración de ley. Sin embargo, desde el colegio hasta las universidades, la teoría evolutiva se ha afirmado como una verdad. Hoy vamos a conocer un poco sobre esa historicidad a lo largo de todo ese proceso que se ha ido desarrollando y vamos a darnos cuenta que no es una ley porque no ha sido ni verificada ni comprobada. Muy por el contrario, muchos de estos hombres que han formado parte de esta teoría evolutiva han tratado más bien de poder endiosar esa teoría como si fuese una religión y lógicamente no han solucionado los problemas. Una teoría debería ser una explicación, cosa que ellos no le explican, solamente presuponen. En cambio, una ley ya es una aclaración o una declaración de la consecuencia de una serie de fenómenos previamente verificados en las mismas consideraciones o en las mismas circunstancias que pueda ser, digamos, establecida la hipótesis, la observación y el ensayo, cosa que ellos no lo han hecho. Entonces, ellos pretenden también secuestrar el concepto de ciencia para sí, olvidándose que todos nosotros, aunque somos cristianos, también podemos hacer ciencia, lógicamente utilizando el método científico. Entonces vamos a empezar un poco sobre la historia, ¿ya? Vamos a empezar un poco sobre esta historicidad de la teoría evolutiva. Y vamos a ver personas aquí. Ok, muy bien. Nosotros conocemos a Charles Darwin, que fue quien habló mucho sobre el concepto de la selección natural y formuló su teoría en 1838, pero no fue aceptada hasta posteriormente en 1930.
Sin embargo, en esa época, el libro El origen de las especies ha servido para que fuese, en 1859, prácticamente aceptada por la comunidad científica de aquel entonces, en el cual él explica las diversidades observadas que se deben principalmente a modificaciones acumuladas a lo largo de un proceso evolutivo que se ha llevado a cabo por muchos años en múltiples generaciones. Él ha publicado también otros libros donde ha tratado netamente el concepto de la teoría evolutiva, ¿no? Ese libro lo lanzó a la fama Charles Darwin, El origen de las especies, por medio del concepto de la selección natural. Ese origen de las especies trajo muchas controversias, pero al final ha sido aceptado a nivel del campo científico como si fuese algo valedero. Por más que muchos de esos libros, muchas de esas palabras que están en los libros incluyen conceptos como puede ser, tal vez, es posible, aún no es comprobado. Y estos términos no tienen nada de ciencia. Los términos en la ciencia tienen que ser verificados, controlados, no hacer presuposiciones. Bueno, en esos años los periódicos y las revistas se llenaron de sátiras, caricaturas, burlándose de esta teoría evolutiva, en el cual se afirmaba que el hombre descendía del mono. Y ese vínculo entre el hombre y los primates pues se enfrentó a la comunidad científica. Y nosotros tenemos a Thomas Henry Huxley, defensor de la teoría de la evolución, y también tenemos también a Richard Owen, quien fue un detractor de la evolución. Thomas Huxley dijo lo siguiente: está claro que la doctrina de la evolución es directamente antagonista a la creación. Si es aceptada sistemáticamente, hace que sea imposible creer en la Biblia. Esa declaración fue indiscutible en aquel entonces, fue aceptada y reconocida. El bulldog de Darwin, el defensor de Darwin, estuvo siempre en la defensiva para poder defender esa teoría evolutiva. La aplicación directa de estos principios de evolución ha dado, como veremos más adelante, algunas de las mayores atrocidades en la historia. Por ejemplo, Hitler, como hemos mencionado, aceptó los tópicos de evolución de Charles Darwin, aceptó los tópicos de Nietzsche, diciendo que existen razas superiores. Como Darwin mismo escribía en el libro del origen de las especies, la preservación de las razas favorecidas tienen que luchar por la supervivencia en la vida. Y esto implicó en la mentalidad de Hitler que la raza superior tiene que tener un pensamiento superior, tiene que tener características superiores. Por lo tanto, eliminar a razas inferiores le estamos haciendo un bien a la humanidad. No solamente eso, sino que también Karl Marx dedicó su libro El Capital a Charles Darwin, porque creía que el darwinismo está dando la base científica para el comunismo, es decir, desterrar el concepto de Dios de la mente de las personas. Los gobiernos comunistas, todo el mundo, los gobiernos comunistas han empujado teoría evolutiva con el esfuerzo de eliminar a Dios de su propio pensamiento. ¿Sí? Muy bien. Únicamente, la teoría evolutiva bien hizo un despertar en la comunidad religiosa que empezó ese concepto de debate muy fuerte en aquel entonces. Tenemos una pregunta a cargo del pastor Isaí. Adelante, pastor. Pastor, buenas noches. En base a lo que usted está diciendo de que Hitler justamente toma esta teoría, ¿no es cierto?, evolutiva por parte de Charles Darwin, mi pregunta es,
¿Y quién determina y bajo qué parámetros qué raza es superior y qué raza es inferior, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, Hitler decía que se le hacía un bien, por así decirlo, a la humanidad, eliminando las razas inferiores. Mi pregunta es, ¿y quién determina qué raza es superior y bajo qué parámetros se puede decir esa raza es superior y esa raza es inferior, ¿no? No sé qué nos pueda decir, cómo tomaron ellos, bajo qué criterio esta raza es inferior y bajo qué criterio esta raza es superior. ¿Quién la determina? Ellos. Gracias, José Isaí, por la pregunta. Bueno, Charles Darwin en el libro El origen de las especies habló mucho sobre selección natural. Para él, decía, el cerebro más grande y las condiciones de características de mayor pensante son razas superiores. Entonces, en esa época, él determinó hasta cinco subclasificaciones de razas. Entre las razas inferiores estábamos los latinos, los afroamericanos, los judíos, los mongoles, los asiáticos. Para el punto de vista, la raza aria, la raza nórdica eran las razas superiores, ¿no? Es decir, los europeos, para ellos eran la raza superior. Charles Darwin tenía esa tendencia. Hoy, la teoría, los conceptos de genética han desarrollado en su máximo esplendor y se ha visto que solo existe la raza humana. No hay razas superiores, no hay razas inferiores, ¿ya? Entonces, desterramos el concepto de Charles Darwin de que habían razas superiores. Lamentablemente, la teoría evolutiva se prestó para estas malinterpretaciones y conllevó lo que nosotros ya sabemos, ¿no? El exterminio de razas teóricamente consideradas inferiores por estos ateos. Y cuando la gente dice, no, en nombre de Dios se han hecho muchas barbaridades, esto no ha sido en nombre de Dios. Esto ha sido en nombre de la defensa del ateísmo, de defensa del comunismo, de defensa de razas superiores. Entonces, con eso nosotros podemos estar conscientes que no ha sido porque no fue un conflicto religioso, solamente que las personas que al desterrar a Dios del concepto de su vida, pues no tuvieron reparos en poder eliminar a esas razas inferiores. Ok, gracias. Gracias, profesor Isaí. Profesor Valerio, si me permite la intervención. Adelante, Lisandro, ¿verdad? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. Yo solamente quiero aportar lo siguiente, ¿no? A propósito, bueno, ciertamente yo pastoreo una iglesia que no es de corte reformado, pero comulgamos muchísimo digamos, ese corte bautista reformado, ¿no? Pero valgan verdades, toda esta teoría evolutiva también sentó, digamos, preparó el terreno para que los pensamientos tristemente antisemitistas de Martín Lutero hagan eco también en la ideología de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, esto es algo que es, digamos, triste decirlo, pero es una realidad, ¿no? Él puso su parte ahí, ¿no? Con mucho respeto lo digo, ¿no? Nuevamente, la corriente que nosotros abrazamos como iglesia es muy apegada a la corriente reformada, pero es lo que la historia también nos dicta, ¿no? Exacto, Lisandro. No solamente Lutero, sino que también Juan Calvino. Sembraron esos conceptos de razas superiores, considerando que ellos, los europeos, eran razas superiores y que nosotros éramos pobres indígenas que necesitamos ser evangelizados, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Inclusive hay un estudio en el cual Juan Calvino orienta esa tendencia de superioridad en el contexto de la reina de aquel entonces en Inglaterra, que abrazó el calvinismo. Toda Inglaterra se volvió prácticamente hipercalvinista y en ese contexto pues también favoreció esta tendencia en su máximo apogeo, ¿no? Sí, excelente, Lisandro. Así lo dice la Pues, historia. Lo dice la pues, historia. y de hecho también sabemos por la historia que la gran mayoría del pueblo cristiano en Alemania en esa época estaba muy a favor. Cuando Hitler empieza a proponer estas ideas,
el pueblo cristiano más bien estuvo a favor de él, ¿no? Bonhoeffer fue pues un lunar en medio de todo, de toda esa época, pues y bueno, ya sabemos cómo él terminó, ¿no? Gracias, Lisandro, gracias, gracias. Muchos tienes razón, aunque nosotros a veces aplaudimos a Juan Calvino, a Lutero, ellos, como humanos, han tenido también su corazón partidario por ciertas tendencias, ¿no? Como que aquí de repente algunos pueden ser apristas, algunos pueden ser hasta tener corte comunista o ser de Perú Libre, no, no vamos a entrar a esos detalles, pero igual, ellos también cometieron sus errores, no trazaron correctamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces se dejaron llevar también por el boom científico del momento, ¿no? Pastor, pero aparte de lo que ellos hayan dicho, también creo yo correspondió mucho a la interpretación que se haya dado de lo que ellos dijeron. Porque una cosa es lo que se dice, lo que se traza, y otra cosa también es cómo se interpreta lo que alguien dijo, ¿no? Entonces, si por un lado la historia muestra lo que acá se acaba de decir, pero también hay que ver qué fue realmente lo que ellos dijeron y cómo lo interpretó la gente de la época. Por ejemplo, aquí está citando el hermano Lisandro, el pastor Lisandro, el compañero de estudio, de que hubo un lunar, por así decirlo, en la época en que esta barbarie se dio por parte de Hitler y que muchos creyentes abrazaron eso. Pero yo considero dos cosas aquí. O este hombre de Dios que fue ese lunar, que estuvo obviamente en contra, es en primer lugar porque sabía realmente lo que decían las escrituras, y por otro lado, quizá él entendió muy bien lo que tal vez otros malinterpretaron. Con esto no estoy justificando ni estoy exonerando a Lutero y a Calvino, porque como usted lo ha dicho, son hombres, son humanos, se cometen errores. Pero yo también considero, pastor, de que a veces uno puede decir algo y si nomás lo dejas en lo que dijiste, a veces la interpretación no concuerda con el espíritu realmente de lo que se dijo, ¿no? Entonces, yo creo que entre lo que dijo Calvino y lo que dijo Lutero, hay una marcadísima diferencia para lo que hizo Hitler, ¿no? Entonces, en la cabeza de Calvino y en la cabeza de Lutero, pienso yo que jamás estuvo que se realice lo que este sanguinario hizo. Ahora que ellos cometieron ese error y tenían la tendencia, esto, ¿cómo se llama?, de que los europeos eran superiores. Quizá, pastor, basándose en, en la repoblación, por así decir, después del diluvio, con los hijos de Noé, ¿no es cierto? Sem, Cam y Jafet. Sabemos que de Sem, Cam y Jafet, pues proviene todo lo demás. Y quizá me atrevo a pensar, no digo que así sea, pero me atrevo a pensar que tal vez de allí fuera que parta eso, ¿no? Quizás no tanto que unos son superiores a los otros, sino que de repente ellos lo veían en el sentido de que unos eran más favorecidos por Dios que los otros. Pero con esto no estoy exonerando para nada lo que realmente narra la historia y pues esto fue el parecer de Calvino, fue el parecer de Lutero, que hay cosas que hicieron muy buenas ellos, pero para eso justamente está lo que dice la Biblia, ¿no? Primera de Tesalonicenses, que debemos de analizarlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así que en conclusión, pastor, lo que mi aporte era el siguiente. Muchas veces alguien puede decir algo, pero quienes interpretan lo que se dijo, a veces en la interpretación ya es donde se distorsiona más. Pero reitero, no estoy en contra de lo que acaba de decir el pastor Lisandro, pero sí nomás quería acotar eso, ¿no? Lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino, pero qué fue lo que hizo Hitler y cómo lo interpretó Hitler y cómo lo interpretaron los demás. Pero sí, claro, finalmente humanos y errores se cometen, ¿no? Y no sé, pastor, hasta qué punto estaré en lo cierto que muchas veces con esto de Sem, Cam y Jafet y la maldición que vino sobre Canaán, quizá eso ha permitido que algunos lo interpreten como que todos los descendientes de Cam podrían ser razas inferiores, pues no, o no le sé. Quizá usted no puede dar un aporte mayor, pastor Valeri. Sí, efectivamente, hermanos, ese contexto, hermanos,
de los descendientes de Can, que iban a ser teóricamente maldecidos, iban a ser esclavos, iban a ser subyugados, iban a ser los maltratados, los extranjeros, los foráneos. Eso probablemente también digamos, en el pensamiento de estos reformadores pudo haber afirmado que los pensamientos de Charles Darwin eran verdad y contribuyó pues para ellos expresar sus puntos de vista, lógicamente antisemitistas y también en contra de lo que es realmente eh, el Evangelio, ¿no? Porque se supone que Dios nos hizo a imagen y semejanza y no debería haber entonces ninguna discriminación Por supuesto. color o por cerebros pequeños o porque tienen otros idiomas, ¿no? Otras consideraciones financieras, económicas, sociales, raciales, no debería haber. Pero lamentablemente no sabemos qué influyó en ellos, pero eso es lo que nos cuenta la historia, ¿no? Creo que nuestro hermano Samuel también quiere aportar algo, hermano Samuel. Adelante, hermano. Sí, sí, pastor Valerio. Buenas noches, amigo y hermano. ¿En qué sentido Lutero y Calvino eran antisemitas? ¿En qué sentido? No Sí, sí. entiendo bien. Claro, hermano. No, no es que ellos odien a los judíos, pero en los tratados de Juan Calvino, por ejemplo, él decía, ¿no? Que tantas veces ha intentado poder evangelizar a un judío, y así lo dice. Hay libros, por ejemplo, hablan sobre la judiofobia, y la judiofobia no empezó en la época del faraón. La judiofobia ha continuado en la Edad Media y hasta en la Edad Contemporánea, en la época de la Reforma. Juan Calvino decía que es tan difícil y son tan necios los judíos que es mejor dejarlos en las manos del diablo. Entonces, es decir, términos así, expresiones tan severas, hacía que pudieran estos reformadores discriminarlos, ¿no? De una u otra manera. Entonces, yo les animo, definitivamente está fuera de contexto que estamos viendo, pero ellos tenían ese corte, un corte judiofóbico, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto judiofóbico es netamente odio o fobia hacia los judíos. Si hablamos de antisemitismo, es a todos los descendientes de Sem, entonces ahí incluirían también los árabes, los musulmanes, de todo, ¿no? Netamente es judiofobia. Y eso se pudo ver, como nos contaba nuestro hermano, el pastor Lisandro, también en la época, en la Segunda Guerra Mundial, ningún cristiano protestante de aquel tiempo y luteranos que estaban aún en la Alemania nazi, dio una voz o un grito de protesta frente a la matanza de los judíos, ¿no? Entonces, por ahí nos orientamos de que sí, ha habido un semitismo quizás no tan expresivo, pero que había, lo había. Y eso lo encontramos en los libros de historia. Sí, claro, suena un poco irónico, porque cuando uno se acerca a las escrituras encuentra una bendición de parte de, de Noé hacia Sem, ¿no? Por su actitud. Entonces viendo la genealogía de Sem, uno encuentra pues a Abraham, encuentra a David, hasta llegar a Jesús, ¿no? No sé si Lutero y Calvino ignoraban esta verdad bíblica, ¿no? En todo caso, antisemitismo, por eso preguntar en qué sentido y en qué contexto. Ahora, eso lo interpretan los historiadores, ¿no? Pero ¿desde qué perspectiva, qué lente? Es un poco un tema muy controversial, porque afirmar que así era, creo que no sería razonable. Tendríamos que tener más argumentos, ¿no? Eh, Sí, hermano. Efectivamente, hermano Samuel, eso podríamos quizás tocarlo en otra oportunidad. Hay artículos en los cuales sí refieren, ¿no? No eran definitivamente un odio, simplemente como que prácticamente los ignoraban a los judíos, ¿no?
Hay un buen libro de la judiofobia se los voy a pasar por el autor por interno para que puedan revisar un libro dado por un historiador judío en el cual está viendo todas las fases de la judeofobia a lo largo de toda la historia hasta el tiempo actual. Y creo que eso nos va a dar un poco de luz y panorama para que puedan ver que no estamos expresando lo que nos parece, ¿no? Sino que la historia misma es lo que representa. No hay expertos en esos temas. Bien, no nos salgamos del tema. Volvamos a Charles Darwin para poder enfocarnos en nuestra temática el día de hoy. Entonces, lo que estamos viendo allí es la Royal Propiedad de Londres, la pro- propiedad científica en aquel entonces, en el cual ellos, a través de Huxley, organizaron un encuentro dedicado a ciencia pura libre y liberada de dogmas religiosos, ¿no? La idea de ellos era justamente erradicar los conceptos de dogmas religiosos, ¿no? Ya más adelante, Karl Marx, que le dedicó el libro Capital a Charles Darwin, dirá que la religión es el opio del pueblo, es la droga del pueblo. Muy bien. Sin embargo, ya en 1930 se sentaba la base de una visión actual de la evolución, integrando todos estos conceptos de la teoría evolutiva, basándose principalmente en la selección natural y la herencia mendeliana. Recordemos que Gregory Mendel estaba casi cotejo en la época en la cual Charles Darwin estaba promocionando su libro. Entonces, Charles Darwin inicialmente no sabía sobre sus estudios de, de genética, pero ya en 1930 trataron de unificar estos contextos para poder afirmar que era cierto su teoría. Pero vayamos en el contexto de la época histórica de Charles Darwin y vamos a darnos cuenta que muchos personajes anteriores y contemporáneos influyeron en el pensamiento de Charles Darwin, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Linnaeus, en la época de la taxonomía, y pudo darse cuenta de la diversificidad de especies que existen en el reino animal y en el reino vegetal. Hutz habló sobre el gradualismo, Lamarck sobre el concepto de evolución, Malthus sobre el concepto de la población, Cuvier hablando sobre la paleontología, Lyell sobre el concepto de la uniformidad. Darwin habló y, digamos, recopiló todos estos conceptos en su teoría de la selección natural. Bueno, Mendel ah, después conllevó a hablar sobre la herencia y la no herencia. Wallace, la evolución y la selección natural. ¿No? Es por eso que hoy se habla de la teoría evolutiva de Charles Darwin Wallace, porque ambos afirmaron estos contextos de la evolución y la selección natural. Vayamos a conocer un poco más sobre estos detalles y habremos podido ver de este ambiente filosófico, ¿no? Cada uno de ellos proporcionó sus específicas aportaciones para que Charles Darwin, uniendo todos estos conceptos, pudiese tener un concepto más claro de lo que estaba viviendo. Entonces, a ver, estas fueron las ideas que moldearon el pensamiento de Charles Darwin. Tenemos principalmente a James Hutton, en el cual en 1795 hablaba de un cambio geológico, hablaba de cambios en la superficie terrestre. Decía que los cambios son lentos y la Tierra debe tener, por lo tanto, miles de millones de años. Él fue uno de los primeros que aportó este concepto, miles de millones de años. Eso servirá más adelante para poder decir que a lo largo de todos esos millones de años, pues es probable que se haya desarrollado su teoría evolutiva. Otro, Lyell, Charles Lyell, en su libro Principios de Geografía, también hablaba que estas características geográficas se pueden construir o derribar. Y Darwin supuso que si la Tierra cambia en el tiempo, también entonces lo hace la vida. Fue otro quien aportó también a poder afirmar su teoría evolutiva. Lamarck hablaba mucho sobre la tendencia hacia la perfección, es decir, él hablaba pasando muy por alto
la segunda ley de la termodinámica, que habla de la ley de la entropía, la ley de que todo tiende al desgaste, de que todo tiende al desorden o al caos. Él decía más bien que la teoría evolutiva todo tiende hacia la perfección. Y puso, por ejemplo, el cuello de la jirafa. Él decía, las jirafas pequeñas van a hacer su esfuerzo para poder crecer. ¿Por qué? Porque van a buscar siempre el alimento más fresco que está, lógicamente, en las ramas más altas de los árboles. Entonces, la generación inicial va a forzar su cuello para que la subsiguiente y subsiguiente generación puedan llegar a tener los cuellos altos en el caso de las jirafas. Esa era la teoría de Marx. Él hablaba mucho sobre el uso y desuso. Entonces, él decía, si algunas aves tienen antebrazos y simplemente no les fuerzan para volar, perderán la capacidad de volar, por ejemplo. Y hablaba mucho sobre los rasgos de herencia adquirida que se van a ir adquiriendo a lo largo de otras generaciones. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que si mi papá fue fisicoculturista, entonces yo ya iba a nacer con músculos superdotados para poder, digamos, ah, levantar pesas de alto calibre. Esto, lógicamente, no es demostrable. Se ha hecho, por ejemplo, un estudio de ratas, se han hecho en más de 12 generaciones consecutivas, se han cortado la cola para ver si es que en alguna de esas generaciones posteriores las ratas nacían sin colas. Y no, las ratas seguían naciendo con cola. Así que la teoría de Lamarck ha sido comprobado hoy por hoy que es también falsa, ¿ya? Lo mismo él ponía también el concepto del cangrejo, ¿no? El cangrejo que es más luchador, que quiere sobrevivir, pues desarrollará tenazas mucho más grandes, ¿no? Otro que también aportó fue Robert Chambers. Chambers, él fue un librero, un periodista, un geólogo inglés que tenía una empresa editora. Él es un personaje muy influyente en las clases medias en la época del siglo XIX en Escocia, y él tenía la visión clásica de la historia del hombre con un origen divino, pero que comenzó a desintegrarse. Entonces la noción de un cambio lento que producía la evolución había empezado a permear ya en ese ambiente. Y él realmente fue un escritor. Él quería en sus libros, Vestigios de la historia natural de la creación, contestar algunas preguntas quizás filosóficas de aquel entonces y responderlas como cuándo y cuándo comenzó la Tierra, cómo ha cambiado, cómo comenzó la vida. Esa publicación fue objeto de numerosas críticas, pues proponía que el mundo se había creado a partir de una nube de gas, la vida había surgido de forma espontánea y que los fósiles habían transmutado de uno a otro, de seres acuáticos a reptiles, de reptiles a aves, hasta producir los simios y luego los humanos, ¿ya? Entonces, esto solamente fue un libro literario, no tenía nada de ciencia. Lamentablemente, el que impuso el concepto de ciencia fue Charles Darwin. Valiéndose de estos pensamientos de la época, pues sirvió para que pudiese tener su propia teoría. Otro también es Buffon. Buffon pretendió compendiar todo el saber humano sobre el mundo en su obra en 44 volúmenes de historia natural. Su enfoque influyó en la enciclopedia de Diderot. Sus ideas también lo hicieron sobre las siguientes generaciones de naturalistas, como fueron Lamarck, Cuvier y Darwin. Entonces, este enfoque de historia natural sirvió mucho porque él aportó, por ejemplo, en geología. Él hablaba sobre esta interpretación de Génesis, decía no debe ser literal, sino que los 6 días hablaba de épocas, y esas épocas, según él, las expresó en la siguiente manera. En el primer día, en la primera época, por decir así, el primer día, la materia del globo se hallaba derretida por el fuego y la tierra adquirían su forma. Entonces se elevaba en el ecuador y se achataba en los polos por causa del movimiento de rotación. En la segunda, segundo día, la materia se hallaba consolidada, ya formando grandes masas de materias vitrecibles, ¿no? O materias palpables, visibles. En la tercera, el mar cubría la tierra actualmente habitada y alimentaba a los animales provistos de conchas o moluscos cuyos despojos han formado las sustancias calcáreas.
En la cuarta, se produjo la retirada de los mares que cubrían los continentes. En la quinta, los elefantes, hipopótamos y otros animales del sur habitaron las tierras del norte. En la sexta, se separaron los dos continentes y apareció el hombre. Y en la séptima época, el hombre se desarrolló. Según el concepto de Buffon, él hablaba que cada una de estas etapas, periodos o días, no era un día literal, sino que eran muchos millones de años. Entonces, eso es lo que dio origen a lo que nosotros sabemos. Pero este geólogo al final aportó, digamos, las bases para que Charles Darwin desarrolle mejor su teoría evolutiva. Como que compendió todo eso en un pensamiento, le sirvió ese recorrido en el Beagle para llegar hasta las Islas Galápagos y empezar a escribir su teoría. Otro quien aportó también bastante a esta teoría fue Thomas Malthus. Él hablaba sobre el crecimiento poblacional. Y creo que una vez hablamos que él decía, si la población crece en forma casi geométrica y los alimentos están creciendo en forma aritmética, pues va a haber un momento en el cual todo el mundo entero va a quedar desabastecido de alimentos y por lo tanto vamos a ver insuficiencia de espacio para la vida. Entonces Charles Darwin dijo, esto está tendiendo realmente a la teoría del más fuerte, del más apto, del más capaz. Aquel que tenga la capacidad de dominar el mundo tendrá la capacidad de poder sobrevivir. Esa es la teoría de la selección natural, ¿no? Entonces yo creo que todo esto nos debería llevar a nosotros a pensar en un sentido común, ¿no? ¿La vida fue acaso el resultado de un proceso aleatorio, casual, fortuito? ¿Acaso estos pensamientos no están acorde realmente a la lógica o a la razón? ¿O nos dejamos llevar simplemente por este grupo de personas que pretendiendo ser científicos o capturar el concepto de ciencia, pues han dicho una verdad y todo el mundo tiene que decir el amén? Lucero nos está haciendo una pregunta. Adelante, Lucero, te escuchamos. Sí, buenas noches, pastor. Una consulta respecto al aporte en geología, tanto, bueno, de George Lois sí, y de Thomas Malthus. ¿En ambos casos solo fueron pensamientos o hubo algún tipo de experimento científico o algo que avale lo que ellos decían? Sí, recordemos que Thomas Malthus, Adam Smith, ellos tenían la tendencia estaba en esos tiempos de la época de la época industrial. Entonces, en esa época industrial, en la época del máximo apogeo por tener mayor divisas, mayor dominio, mayor poder, ya no estaban enfocándose directamente en territorios como era antes, peleaban por territorios. En esta época de la época industrial, peleaban por materias primas. Entonces, ellos solamente fueron pensadores. Ellos no desarrollaron estudios científicos para poder llegar a esa conclusión. No, no han desarrollado estudios científicos, solamente han sido pensadores, que han tenido su aporte probablemente al campo de la teoría evolutiva, sí, no, pero fueron pensadores. Quien, digamos, acuñó el concepto ya de ser teoría científica fue Charles Darwin, ¿no? Entonces, el concepto de evolución socava aún los propios mecanismos que habla la evolución. Se ha dicho, por ejemplo, que los seres humanos utilizan solamente una fracción mínima de su mente para poder sobrevivir. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo podría haber evolucionado la capacidad del hombre por ser diferente al ser humano, perdón, por ser diferente a los animales, para poder entender la música, para poder crear las matemáticas, para poder desarrollar el arte, para poder vivir en sentimiento, para poder tener conciencia, cosa que los animales no tienen, eso no puede ser el azar, eso no puede ser, digamos, el tiempo.
definitivamente somos seres diferentes. Somos seres superiores porque somos seres pensantes, razonantes, personas que razonamos. Toda la evolución que está enseñando que simplemente el azar y los muchos millones de años llegaron a pretender que la raza humana es superior, nos deja un gran vacío en el cual nos hace pensar que, que realmente esta teoría evolutiva tiene muchos puntos de quiebre. Muy bien. ¿Se queda alguna pregunta, un comentario? Muy bien. Charles Darwin viajó en el Beagle rumbo hacia recorrer prácticamente todo el mundo y llegar a las Islas Galápagos. ¿Cómo fue su viaje? Fue en febrero, el 12 de febrero de 1831. Él fue el capitán, él tomó esa embarcación y el objetivo era hallar evidencias revolucionarias en relación al cambio de las especies en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Entonces, partiendo de Inglaterra, hizo este recorrido, ¿ya? De Inglaterra llegó por las costas de Brasil, por la Tierra del Fuego, sobre Chile, por nuestro litoral peruano, llegó a la isla de los Galápagos. De ahí de los Galápagos se dirigió hacia Australia, bordeó Australia, el sur del continente africano, y retornó a su país natal. Ya ese fue su recorrido. En 1840, después de su retorno, pues encontró fósiles, encontró variantes de tortugas, variantes de reptiles y sobre todo los famosos pinzones de Charles Darwin, en el cual él encontró diferencias entre sus picos, que estaba asociado con comer diferentes alimentos, a fin de poder sobrevivir y reproducirse de acuerdo a las adaptaciones beneficiosas. Esas adaptaciones beneficiosas él las llamó lo que es selección natural. Todos estos pinzones son pinzones. ¿Cuál es la diferencia? Sus picos. Algunos de los picos tendrán ciertas características especiales de acuerdo al alimento que él consuma. Él tomó ciertas conclusiones en su observación. Inicialmente, pequeñas poblaciones de pinzones sudamericanos originales llegaron a esas islas. La variación de los picos permitió a las aves recolectar alimentos con éxitos en los diferentes entornos. Las siguientes generaciones, las poblaciones de pinzones cambiaron anatómica y conductualmente. Ojo, anatómicamente solamente en el pico y conductualmente de acuerdo a la variabilidad o especiación, digamos, en las semillas que iban a consumir. Fue así como la acumulación de estos rasgos, pues para él fue un gran beneficio ventajoso y favoreció el surgimiento de las diferentes especies. Entonces, aquí vemos dos mentiras. Uno de ellos, cambio anatómico. No fue un cambio anatómico, solamente fue un cambio de adaptabilidad del pico. Otro, rasgos ventajosos en la población que favoreció el surgimiento de diferentes especies. No, no fueron diferentes especies. Son todos ellos pinzones que tienen diferentes tipos de picos, sí, pero no son diferentes especies. Algunos de esos picos están diseñados para comer cactus, otros comen insectos, otros devoran semillas, ¿ya? Aquí vemos todas las variantes de pinzones que podemos encontrar. Entonces, no es una clase de biología para hablar cada uno de estas eh, especies o subespecies, pero siguen siendo pinzones. Lo mismo que en el caso de los perros, ¿no? Hay distintas razas de perros, pero siguen siendo perros. Algunos comerán semillas, otros les gustan las flores, otros comen insectos. Eso nosotros lo llamamos adaptación efectiva. Los del campo de la biología los llamamos adaptación efectiva. Se adaptan de acuerdo a la realidad donde ellos están viviendo.
de acuerdo a las comidas más fácil para ellos de poder conseguir. Esta especiación rápida, nuevas especies llenando nuevos nichos porque dado actuaciones exitosas, realmente no son especies, son variables del mismo género, ¿ya? O bien, también muchas islas muestran distintas variaciones de tortugas. Vemos aquí distintos tipos de caparazones, pero siguen siendo tortugas. ¿Ya? Darwin decía, tal vez estos son los primeros pasos para dividir una especie en varias, pero no, siguen siendo tortugas, género y especie, pero quizás algunas subespecies por adaptabilidad, no por evolución, porque recordemos que no se ha encontrado hasta ahora fósiles que estén indicando el eslabón perdido. El eslabón perdido, aquel, digamos, prosimio o primate entre el hombre, no se ha encontrado. Se han inventado muchas tendencias teóricas de probables hombres, pero que han sido inventos, mentiras, falacias, mitos, no ha sido algo real. Lo mismo que en el caso de los vegetales. También hay variabilidad de vegetales que se han generado en otras especies. Es una diferenciación de especies, ¿no? Para él decía, los miembros de una población a menudo varían en sus rasgos heredados. Pueden variar, justamente eso se llama variabilidad genética, ¿no? Los genes, cuando se entrecruzan con otros genes, pues genera variabilidad genética. Y esa variabilidad, pues genera nuevas especies, ¿no? Otra observación es que todas las especies pueden producir más crías de las que el medio ambiente puede soportar. Y muchas de estas crías no pueden sobrevivir y reproducirse. Eso es cierto. Todas las especies pueden producir más crías, pero si no encuentran las condiciones necesarias para sobrevivir, simplemente llegan a morir. ¿Qué conclusiones, qué conclusiones llegó Charles Darwin? Que su teoría de la selección natural es cierto, que existe variación entre poblaciones, que sobreproducción y su descendencia, sobre competición por espacios y alimentos, sobrevive siempre el que se diferencia entre ellos, el que tiene la capacidad de adaptarse, rasgos exitosos, y aquellos que tienen una reproducción adaptativa, se adaptan a las condiciones del medio ambiente. Lucero ha levantado la mano. Adelante, Lucero. Sí, una consulta. Si existiera la evolución, ¿cómo debió haber sido entonces? Porque claro, uno ve los cambios, ¿no? La adaptación que ciertas especies pueden tener de acuerdo a la situación o el ambiente que estén, pero ¿cómo sería si hubiera habido evolución? Si hubiera existido la evolución, hubiesen especies intermedias. Por ejemplo, la teoría evolutiva dice que de los dinosaurios surgieron las aves. Entonces hubieran especies intermedias y miles de especies intermedias entre los muchos millones de años entre los reptiles y las aves. Si hubiera existido la evolución, tuviéramos un antecesor común a nosotros que tenga las características de prosimio y humano, y no lo hay. Entonces, no existen esos eslabones perdidos. Solamente son tendencias, digamos, alucinación de la teoría evolutiva que se ha manifestado en un concepto de ciencia y que nosotros, digamos, estamos presionados a poder aceptarlo. Pero somos seres pensantes y creo que es mucho más razonable, porque no hay evidencias de las teorías evolutivas, pensar que que hemos sido creados por un ser poderoso y no que hemos descendido del mono, ¿no? Sí, adelante, Lucero. Pastor, usted nos está diciendo, por ejemplo, en el caso de estas aves con picos diferentes, ah, de que más bien se trataría de adaptación y que el cambio o la diferencia entre una ave y otra, siendo la misma especie, pero con un pico diferente,
En este caso sería producto de una adaptación y no de evolución. Mi pregunta es, ¿está comprobado que un ave, en este caso hablamos específicamente de un ave, puede variar su forma física, como es en este caso un pico, a través de la adaptación, a través del lugar y el ambiente donde se encuentre? ¿O los picos diferentes, en este caso del ave que usted está señalando, no podría haber sido parte de la creación? No es que Dios haya creado a estas aves con diferentes, ¿cómo se llama? Modelos, tamaños, de picos debido al lugar donde ellos iban a vivir, o a todos los creó con, con un mismo modelo de pico y la adaptación hizo que se produjera un cambio ahí, ¿no? Entonces, es comprobado que el lugar, el tiempo, las circunstancias tal vez físicas, ambientales, hagan que un pico pueda variar con el tiempo, o Dios pudo haber hecho esa misma ave con diferentes picos, sabiendo él de antemano dónde se iban a reproducir o dónde es que iban a vivir. Quisiera, pastor, que en este caso allí nos des una, o por lo menos a mí, ¿no? Quizá mis compañeros lo puedan tener claro, pero que me pueda o nos pueda, en este caso, explicar un poquito ello, ¿no? Sobre la adaptación, porque eso de la adaptación no concordaría de algún modo con la evolución, ¿o no? Por favor, explique, Pastor Valerio. Sí, hay dos conceptos en la teoría evolutiva que habla sobre microevolución y macroevolución. La microevolución tiene que ver con adaptabilidad y en eso la ciencia ha corroborado, nosotros como creacionistas, lo decimos así, estamos a favor de la microevolución, que es la adaptación o adaptabilidad de las especies por su entorno. Eso es comprobable. Algo que usted nos pregunta es que si la variabilidad de los picos, estos pinzones que puso en evidencia Charles Darwin, puede haber sido producto de la creación de Dios o es realmente la adaptabilidad. Algo que nosotros tenemos que recordar, hermanos, es que en un principio, cuando Adán y Eva juntaron sus genes, los hijos, dice la Biblia, que se casaban entre sí, entre primos, entre hermanos, se podían casar hasta cierto tiempo. Y después Dios ya prohíbe y manda sus normas que no debería ser, digamos, tener efectos de consanguinidad. ¿Por qué? Porque ya la variabilidad genética era más cercana. Entonces, al tener, digamos, a unirse entre hermanos, primos, hacer incesto, eso conllevaría o bien a muerte, o bien alteraciones genéticas o deformidades genéticas, y es por eso que está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la palabra? La palabra nos muestra que en un principio la variabilidad genética era tan rica que produjo todas las variantes de lo que hoy vemos. Los distintos colores, tamaños, eh, eh, color de ojos, color de piel, etcétera. Toda esa variabilidad genética estaba en los genes de nuestros primeros padres. Lo mismo que en las primeras aves, cada uno su género y cada uno por su especie. Entre ellos, lógicamente, han habido cambios, algunos de acuerdo a la zona, se especializaron su pico por recojo de insectos, por recojo de semillas, por comer cactus, etcétera. Eso es microevolución. La microevolución nosotros sí estamos de acuerdo. Donde nosotros discrepamos, y eso lo vamos a ver en otras diapositivas, en la macroevolución, en la cual un anfibio, a través de los tiempos, se convierte en un ave, o un T-Rex se convierte en una gallina. Eso realmente es falso. No, eso no hay ninguna evidencia que podamos decir que el pez salió del agua y se convirtió en un anfibio. No hay ninguna evidencia. Está levantando la mano nuestro hermano. Adelante, hermanito. Samuel. Sí, gracias, Valerio. Esto en que la teoría de Darwin y sus seguidores se desbarata
cuando pensamos en la información genética, ¿no? De las especies, eh, esta no aumenta, sucede todo lo contrario, disminuye, ¿no? Disminuye y eso está demostrado ya científicamente. Y, y este hecho, pues, derriba esta teoría, ¿no? La selección natural no aumenta la información genética que ya tiene las especies por creación. En todo caso, la reduce a través de las mutaciones, ¿no? O adaptación. No sé si estoy en lo correcto, pastor, si no me corrige. Sí, aún no entramos al concepto de mutación, sino adaptabilidad. Ahora, ¿por qué? Porque una mutación es un trastorno genético en la secuencia del proceso de división del ADN. Una mutación, en el mejor de los casos, no produce nada, pero normalmente una mutación produce enfermedad o muerte, ¿ya? Sin embargo, los neodarwinistas están haciendo creer en los libros de biología que las mutaciones han sido favorables y que las mutaciones son las que han producido los cambios de evolución. Y eso no es cierto. Yo que trabajo en salud, que hemos hecho cursos de genética, hemos trabajado en genética, basta una mínima alteración en un segmento genético para que podamos evidenciar enfermedad o muerte. Por ejemplo, el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es una alteración. Basta que un segmento de una purina se cambie por otra purina y eso conlleva a lo que es el cromosoma Filadelfia, que nos da la leucemia mieloide crónica. Entonces, basta una pequeña mutación. Entonces, no he visto que una mutación produzca, qué sé yo, superinteligencia o superdesarrollo mental o superfuerza corporal. No existe. La genética y la epigenética, que está por encima de todo el proceso, no avalan que la mutación produce algo bueno, algo beneficioso. Sin embargo, los neodarwinistas argumentan en sus conceptos que las mutaciones sí producen algo beneficioso. Entonces, que lo demuestren. No hay nada favorable en los procesos de mutación. Claro, claro. Ellos dicen que la información genética aumenta, aparece. A ese hecho en particular iba, ¿no? Entonces, Claro. pues, Pastor Valerio, no son malas, ¿no? Hay mutaciones que, por ejemplo, en el ámbito de la química hay mutaciones naturales, ¿no? Ahorita no tengo exactamente una reacción química. Lo que pasa es que yo era profesor de química, pero he dejado de enseñar ya hace muchos años y me he olvidado ya muchas cosas, ¿no? Pero recuerdo que había mutaciones que daban lugar a nuevos elementos químicos beneficiosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la información que ya tiene por creación se conserva, ¿no? Como esa ley, la ley de la conservación de la materia, la ley de la conservación de la energía, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Ya. Pero estos señores quieren, o sea, quieren argumentar que la información genética este, aparece, aumenta, o sea, de la nada, en la selección natural, en las mutaciones, ¿no? Sí, Samuel. Bueno, efectivamente, algo tú por ahí creo que te orientas en relación a lo que es resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Los cromosomas o digamos eh, la molécula genética de una bacteria, por ejemplo, que está recibiendo continuamente antibióticos, presenta una molécula paralela que se llama un plásmido de resistencia, que es un segmento de la secuencia mm, de su ADN o su ARN, dependiendo, en el cual ese plásmido genera mecanismos de resistencia. Entonces, es una adaptabilidad. Esto no es una mutación.
¿Por qué? Porque lo que hace ese plásmido dice, he sido atacado por tal antibiótico, entonces generaré un mecanismo de resistencia para evadir ese antibiótico en el próximo encuentro. Eso es adaptabilidad, esto no es mutación. Entonces lo que hace ese plásmido se incorpora en el ADN y le dice, ahora tu ADN ya tienes la resistencia a ese antibiótico. Y eso es lo que está pasando. En muchos hospitales, la gran cantidad de antibióticos está generando pues resistencia bacteriana. Y les dan los antibióticos más fuertes y no pueden hacer nada y lamentablemente pues muchos de los pacientes fallecen justamente por resistencia bacteriana. Eso es un problema nosocomial. Esto no es por mutación, es por adaptabilidad. Los plásmidos de resistencia conllevan resistencia a la siguiente generación. Muy bien. Entonces, esta selección natural, según Charles Darwin, hablaba que con el transcurrir del tiempo, la selección natural va a resultar en cambios beneficiosos con características hereditarias de una superpoblación y esto va a ser, lógicamente, la suma de su adaptabilidad. Hasta allí parece ser creíble, pero lamentablemente, cuando ponen los conceptos a grandes rasgos de su macroevolución, es allí donde se tergiversa, ¿no? Se han tratado de poder buscar el eslabón perdido y han hecho una recategorización de cráneos para poder decir que ha habido un desarrollo a lo largo de todo este proceso evolutivo, pero nada de esto ha sido demostrado científicamente. Es más, como mencionábamos en uno de los mitos, por ejemplo, el hombre de Pilgow, mencionaban que a través de un pequeño diente, pues se crearon cráneos para poder decir que él fue nuestro antecesor. Lamentablemente, estos científicos o pseudocientíficos tuvieron que reconocer su mentira a fin de ganarse por ciertos años fama y popularidad, ¿no? Entonces, lo que vemos sí son adaptaciones. Por ejemplo, aquí una mantis religiosa. Miren la mantis religiosa en Malasia y miren una mantis religiosa en Borneo. Es la misma especie, con subespecies variantes, pero por adaptabilidad. Aquí no hay un proceso evolutivo. Los principios de selección natural son principios de variabilidad, de eficacia, principios de herencia. Esos colores de caracoles son principios de adaptabilidad genética, lo mismo que una población humana. Vemos personas de distinto color de tez, vemos tamaño, ojos, cabellos, etcétera, ¿no? Entonces, hay variación heredables, pero tiene que ver con eh, adaptabilidad y no con evolución. No sé si hemos escuchado, por ejemplo, el tema de las polillas, ¿no? En plena época industrial en Inglaterra, pues las polillas que eran blanquitas se tornaron negras, ¿ya? Esto para los eh, evolucionistas de aquel entonces un concepto, y es un concepto que está en los libros hasta ahora, es un concepto de evolución. Pero esto no es evolución, esto es adaptabilidad. Lo que hacen las polillas es mimetizarse con el ambiente y pasar desapercibidas. Porque hoy que ha vuelto, digamos, se ha eliminado esa combustión, ese smog que había en esa época, pues las polillas han vuelto a ser blancas. Y no ha habido ningún proceso evolutivo, siguen siendo polillas. También en el caso de la evolución de los ojos para los evolucionistas, dice que antiguamente, bueno, hay algunos seres inferiores, tipos eh, seres, digamos, incipientes, que tienen, digamos, coberturas similares a ojos que con el paso de los tiempos pues se van a convertir en ojos desarrollados. Esto realmente es una falacia también. No existe la evolución de los ojos. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede haber una evolución cuando se requieren músculos, se requieren nervios, se requieren células especiales como los conos y bastones para poder producir esta característica visual? Y no solamente ellos, sino que la luz como como fotones que ingresan hacia los conos y bastones, tienen que enviar una señal eléctrica hacia el cerebro, crear o recrear una imagen y al final, pues, eh,
tratar de poder interpretar esa imagen en una figura. Entonces, no ha habido evolución del ojo. Eso es improbable, sí. Ya. Esto también de los conceptos que se basan es la hemoglobina falciforme. No sé si ustedes han escuchado la anemia falciforme. Normalmente la hemoglobina tiene estas características: dos cadenas alfa, dos cadenas beta y un núcleo pirrol en su centro, que tiene un anillo de hierro. Ese anillo de hierro es el que capta el oxígeno y que conlleva distintas partes, lo capta en los alvéolos pulmonares y lo lleva hacia distintas partes del cuerpo. Y al final recibe el monóxido de carbono y lo elimina vía pulmonar. Esa es la función de la hemoglobina. Sin embargo, muchos de los darwinistas o neodarwinistas han pensado que eso ha sido simplemente obra de la casualidad. No es así. Para que una proteína se mezcle, realmente requiere suma precisión. Es como que si en una sección de chatarrería pudiésemos pensar que un tornado puede crear un Boeing 747. Solamente para ver, hemos visto que tiene la hemoglobina dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Bien. Imaginemos que, perdón, imaginemos que la cadena beta, que tiene 146 aminoácidos, tiene un orden: valina, histidina, leucina, treonina, prolina, etc. Para que una, esa molécula, esa proteína, empiece con valina, de los 20 aminoácidos tiene 1 en 20 la probabilidad de mezclarse. Después que siga la histidina, entonces tengo 1 en 20 por 1 en 20, es decir, 1 en 400 veces la probabilidad de que siga esa secuencia. Ahora, si yo voy aumentando los aminoácidos con suma precisión, valina, histidina, leucina, estoy aumentando 1 por 20, 1 por 20, 1 por 20, sería 1 por 80, 1 por 8000, la probabilidad de que siga esa secuencia. Ahora imagínense, la cadena beta de la hemoglobina tiene 146 aminoácidos. Si simplemente uno de estos aminoácidos no está en esa secuencia precisa, simplemente la hemoglobina no tiene la capacidad de poder captar el oxígeno. Entonces, es improbable que esto sea producto del azar, ¿ya? Son 146 aminoácidos. Eso sería 1 sobre 20 elevado a la 1 sobre 46, es decir, prácticamente improbable. Y vimos, Muy bien. Entonces, realmente hablar de selección natural en estos casos nos hace ver realmente eh, que estamos creyendo lo improbable, lo imposible. Entonces, yo hemos puesto solamente una molécula, la molécula de hemoglobina. Imagínense toda la cantidad de proteínas que tenemos en nuestro cuerpo y que están finamente, digamos, especializadas en una función única, ¿no? Muy bien. Aquello que podemos medir es por definición sin interés, y aquello en lo que estamos interesados es por definición inconmensurable. Esto lo dijo Le Bon. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a tomarnos un receso de 5 minutos. Continuamos en breve, ¿sí? Muy bien. ¿Están allí? ¿Continuamos? Perfecto. Muy bien. Sí, profesor, continúe, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Continuamos entonces. Entonces, para Charles Darwin, él mostró evidencias, ¿no? Para él los fósiles era sumamente la evidencia de que ha habido desarrollo evolutivo y se basó en su distribución geográfica y sus estructuras homólogas. Ahora, es importante que nosotros sepamos que a lo largo de todo el globo terráqueo, pues hay sí, distribución geográfica de distintas especies, ya sea de razas de perros, de auquénidos, de camélidos, etcétera. Eso es cierto. Existe una gran cantidad de especies, pero siguen siendo el mismo género. Ya una cosa es el género y otras son las variantes o especies o subespecies, ¿ya?
Ahora, el récord de fósiles es parcial, no es tan, digamos, estratigráficamente distribuido, ¿no? Entonces él decía incluso en sus libros que va a llegar un momento en el cual la gran cantidad de fósiles se va a encontrar visible, palpable y va a aseverar que mi teoría es cierta. Sin embargo, los restos fósiles son escasos. ¿Por qué? Porque un fósil eh, debería demostrar una evidencia palpable. Lo que se ha encontrado simplemente son fósiles de animales o de especies ya establecidas. Nunca se ha encontrado fósiles de especies intermedias. ¿Ya? Otro detalle es que no existe la exactitud para identificar e interpretar los sucesivos eventos de extinción. No existe eso. Muchos hablan sobre la cantidad de millones de años y utilizan pues el método carbono 14, que no tiene tanta precisión, más de 5.000 hasta 6.000 años, no tiene mayor precisión. Otros han variado por el método de argón potasio, otros han establecido otras metódicas, pero no existe un consenso. Muchos de estos fósiles, si nosotros encontramos por allí un hueso y queremos ir a los laboratorios de Norteamérica, Inglaterra, de Suiza, y hacemos los estudios de interpretación para poder ver específicamente los años, cada uno de estos laboratorios nos dirán resultados diferentes. ¿Por qué? Porque no hay una estandarización. Yo trabajo en un laboratorio y sé que las pruebas tienen que ser estandarizadas. ¿Qué significa estandarizadas? Que si mi resultado de un análisis, por ejemplo, de glucosa para descarte de diabetes, me sale en mi laboratorio 70, tiene que ser comprobable, reproducible o muy similar tanto en Estados Unidos como en China. Entonces tiene que estar en ese rango, tiene que ser medible, tiene que ser palpable. Es por eso que se habla de normas o registros de control de calidad. Eso tiene que ver con reproducibilidad. Sin embargo, en estas pruebas, ninguna de ellas van a dar resultados similares. Es por eso que aunque la ciencia mencione que el radiocarbono, carbono 14, es el método gold estándar, no es así. No existe ningún método fiable ni reproducible para poder determinar la cantidad de años. El récord de fósiles con el desarrollo de conocimientos paleontológicos, como ocurre en el resto de los conocimientos científicos, los problemas son cada vez más numerosos, profundos y generales. No son contrastables. Y es más, el registro de fósiles es escaso y eso nos señala lógicamente una evolución verdadera. Entonces, la evidencia de evolución por distribución geográfica está refutada. ¿Por qué? Porque estos castores son diferentes, lógicamente, por especies o por especiación o adaptabilidad en las distintas zonas donde han vivido. La distribución geográfica varía, lógicamente, pero eh, eso no implica un proceso evolutivo, simplemente adaptabilidad. ¿Ya? Las estructuras homólogas también ha sido refutado. ¿Por qué ha sido refutado? Porque muchos dicen, esta anatomía, estructura de un brazo, de una ala o de una aleta de un pez, todas son similares. Es cierto, todas son similares, son estructuras homólogas, pero la funcionabilidad es diferente. Y es más, esto más bien a mí me indica la firma de un diseñador. ¿Por qué? Porque las características son casi similares. No me habla de un proceso evolutivo, no indica un proceso evolutivo. Siguen siendo brazos, siguen siendo alas, siguen siendo aletas, pero no está mencionándose ningún proceso evolutivo en cada uno de estos brazos, sino que ya han sido diseñados con ese propósito. El desarrollo embrionario también ha sido refutado, ¿no? Eh, nosotros sabemos que uno de los científicos que habló mucho sobre este caso de las estructuras embrionarias mencionaba estos dibujos, mencionaban que eran efectivamente indicios de que todo inicialmente eran similares, pero no era así, porque estas estructuras al final fue corroborado que simplemente fueron adaptaciones creadas por la imaginación, no analizadas morfológicamente
a través del microscopio. Entonces, este también desarrollo embrionario está refutado. Y lo tengo acá. Vamos a compartir la siguiente diapositiva. Mira, por favor. Breve. Ok, nosotros tenemos aquí a Hickel. Hickel fue el que hizo estos estudios. Ese concepto de la recapitulación decía que estos dibujos tan simplistas, que eran dibujos embrionarios, él asimiló, él después aseveró que eran fraudulentos. Sin embargo, hasta hoy en los libros de ciencia se mencionan como si fuesen verdaderos, ¿ya? Realmente es una lástima que muchos de los científicos o pseudocientíficos se hayan prestado para estos conceptos de mentira a fin de favorecer una mentira como es la teoría evolutiva. Lucero, adelante, escuchamos. Sí, una de mis preguntas era esas, ¿no? ¿En dónde podía encontrar esa información que ha sido refutada, tanto del desarrollo embrionario como de los anteriores ejemplos que mostró? Ok, y justo eso vamos a hablar en esta segunda diapositiva, ¿ya? Vamos a hablar un poco sobre estos conceptos, porque ya entramos en el campo de las preguntas filosóficas, ¿no? Hemos visto más que todo un ambiente general de lo que es la teoría evolutiva y vamos a entrar ya ahora netamente al desarrollo de esta temática. Yo creo que esas preguntas son hasta filosóficas, ¿no? ¿Cómo han surgido los seres vivos? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo hemos surgido nosotros? Creo que todas esas preguntas alguna vez nos las hemos hecho. Y si somos cristianos, pues nosotros tenemos el respaldo de la Biblia hablándonos que somos creación de Dios, que somos la máxima creación de Dios y que somos representantes de su reino aquí en la tierra. Entonces, esas preguntas nosotros como cristianos quizás ya las tenemos zangadas. Sin embargo, para las personas que no creen en Dios o creen en otro Dios o simplemente no creen en nada, se siguen haciendo estas preguntas y ellos mismos se responden. ¿Serán producto del azar? ¿Serán producto simplemente de una casualidad cósmica? Ellos siguen divagando en sus pensamientos, ¿no? Muchos, muchos conceptos que pueden ellos pretender creer. Hablan de una teoría evolutiva en la cual hubo una evolución química o celular. Aquí afirman que la teoría de la evolución fue a través de una materia inerte que en condiciones de una tierra muy primitiva, en un océano muy primitivo, las primeras moléculas surgieron y que por evolución química comenzaron a reagruparse. Posteriormente hubo una época prebiótica en el cual los primeros polímeros o primeras moléculas tuvieron capacidad de replicación. Y por último, esas moléculas se organizaron en entidades separadas por medio de membranas protocelulares y siguieron evolucionando lo que llaman una evolución biológica. Vamos a analizar este proceso y vamos a darnos cuenta que simplemente es un mito, una ilusión o una fantasía. Porque de la nada, nada sale. Así que el esperar que de un océano surgen moléculas y que después tienen capacidad de replicación o autorreplicación es simplemente una falacia. ¿Por qué? Porque una de las principales moléculas que tiene esa capacidad es el ADN.
Y el ADN tiene que estar en el interior de una célula para poder generar o emitir información a través de un grupo de sustancias o enzimas o mandar información para convertir esa información en proteínas que requieren un ambiente único, especial, para poder cumplir la función de poder dar vida. Una molécula como el ADN tiene esa capacidad replicativa, que surja simplemente al azar con tanta precisión, porque el ADN tiene la capacidad de poder replicarse en el sentido 5' hasta 3' y viceversa. Ese código tiene que ser leído en tripletes de codones que van a dar origen a la formación de aminoácidos específicos que van a ensamblarse sobre la estructura de un ribosoma y que van a unirse a través de enlaces peptídicos para poder originar proteínas con suma precisión, como vimos la molécula de la hemoglobina en la cadena beta que tiene 146 aminoácidos. Eso puede ser producto del azar y la cantidad de millones de años, imposible. Y que más adelante surja una sustancia protocelular o membranas que tengan la capacidad de poder, digamos, envolver esa molécula y darle vida, es imposible. Una membrana celular tiene funciones específicas. Una membrana celular no solamente está compuesta de una doble membrana lipídica, sino que está compuesta de proteínas, receptores, hay porinas, hay canales, hay señalización, etcétera. Pues no es simplemente una membrana impermeable que va a cumplir la función de separarlas, no. La membrana tiene funciones múltiples, ya sea membrana celular o una membrana vegetal. La teoría de la generación espontánea. ¿Qué dicen ellos? La teoría de generación espontánea sostiene que los seres vivos surgieron a partir de materia inanimada. Como uno de los darwinistas iniciales decía, una masa de gel, un gel solidificado que posteriormente cobró vida. Esa es una versión idealista, es una versión materialista. Hoy estas teorías de generación espontánea se rechazan. Y uno de los que mencionaron justamente la teoría celular para la vida fue Schleiden y Schwann en 1839, que hablaron que todos los seres vivos están formados por células vivas. La célula es la unidad fundamental y toda célula se origina de una célula preexistente. No puede surgir una célula simplemente por el azar, con características totipotenciales o pluripotenciales de reproducirse y dar origen a todo. Es simplemente una falacia. Otros hablan sobre el origen según Haldane y Oparin, en el cual decían que nuestro planeta no había oxígeno libre en la atmósfera, pero sí en sustancias como el hidrógeno y el metano, el sulfuro de hidrógeno y el vapor de agua y el amoníaco. En ese ambiente reductor y a altas temperaturas y en presencia de radiaciones solares y con las descargas eléctricas, pues se fueron generando moléculas iniciales que más adelante originaron en vida, ¿no? Quien demostró o pretendió demostrar esto fue Miller en 1953, tratando de poder simular el concepto de Oparin y Haldane. Él hizo un laboratorio, puso condiciones de la Tierra primitiva, lógicamente ni se sabe las condiciones, solamente él presupuso que debe ser un gas de atmósfera primitiva, debería tener metano, debería tener hidrógeno, amoníaco y vapor de agua. Eso es lo que él presupuso. Para las reacciones eléctricas puso chispas eléctricas, un hilo eléctrico, una salida de agua y él llegó a encontrar algunos aminoácidos que los recolectó, pero que después se descompusieron. Porque los aminoácidos o las sustancias que pueden formarse a través de esta presión, lógicamente que ni se sabe ni qué tipo de presión, ni qué tipo de atmósfera, ni qué condiciones atmosféricas, ni qué elementos primitivos estuvieron, pero él hizo esa teoría. Esa teoría desde 1953, que ha sido obsoleta, hasta hoy se encuentra en los libros de biología. Y esta teoría no se ha vuelto a repetir. Este experimento no se ha vuelto a repetir hoy, digamos, con mejor tecnología, y no se han encontrado mejores
cantidad de aminoácidos o sustancias. Definitivamente esa teoría ha sido ya refutada. Existe también otra teoría, la teoría del polímero primordial, en el cual Duke en 1974 decía que ha habido un polímero primordial que tiene la capacidad de acumular información genética, la capacidad de poder producir copias de su propia estructura. Es decir, un ADN primordial, un polímero primordial. Pero se ha visto que realmente ese polímero del ADN no puede ser. Ha sido descartado porque el ADN tiene que estar en interior celular. Pero por allí después se encontró ciertos ARN y han, digamos, tratado de poder afianzar todos sus conceptos en el ARN, debido a que determinadas bacterias, este ARN sí tiene esa capacidad de poder, digamos, replicarse en condiciones primitivas, en condiciones básicas, ¿no? de vida. Entonces, ellos han dicho que es el ARN el polímero primordial. Tratando de poder, digamos, creer que es el polímero primordial del ARN, se han hecho muchas teorías, y entre ellas el mundo del ARN como polímero primordial. Se ha propuesto un mundo de ARN en el cual se cataliza su propia replicación y que se ha formado a través de una sopa de nucleótidos, y que el ARN que ahí ha retenido dentro de las pseudomembranas como coacervados, y finalmente parte del ARN evolucionó hacia ADN, que es químicamente más estable. Todo parece bonito hasta aquí. ¿Cómo es la formación de un nucleótido? La formación de un nucleótido requiere suma precisión. Requiere que enlaces y dobles enlaces en algunas bases nitrogenadas y el ser añadido un ion fosfato a través de un enlace éster se unan, todo ello con suma precisión. Y no es simplemente la imagen que estamos viendo. No son procesos de reacciones químicas que van a formar estos grupos o estas bases purinas o pirimidínicas, ¿ya? Entonces, ha sido refutado también ese ARN primordial. ¿Por qué? Porque si yo convierto o pretendo convertir el ARN en ADN, necesito una enzima que se llama la transcriptasa reversa. Y esa transcriptasa reversa es una maravilla, es una enzima, es una proteína única que tiene esa capacidad de poder convertir el ARN en ADN. Y que eso exista en un mundo primitivo es simplemente impensable. No puede ser, no puede ser cierto. En el caso del VIH, el VIH es un virus que tiene ARN en su interior y que cuando ingresa a la célula, esa enzima, la transcriptasa reversa, convierte el ARN en ADN, y es por eso que infecta las células de los linfocitos de nuestro organismo. Eso lo ha desarrollado el virus, lo tiene el virus. Pero imagínense encontrar un ARN primordial en un mar con condiciones, digamos, eh, digamos inconcebibles, y que por casualidad esté también ya formada la transcriptasa reversa y que va a formar o va a favorecer convertir este ARN en ADN y que al final recién se envuelve en una membrana. Es simplemente impensable. Entonces, convertir materia inorgánica en una célula viva está refutado. Miren simplemente las rutas metabólicas que existen en nuestras células. Estas rutas metabólicas son amplias, larguísimas y súper especializadas, y requieren patrones enzimáticos con alta capacidad de precisión. Y esto no podemos encontrarlo en el famoso mal primitivo o el caldo primitivo. Bueno, aparte de ello, se ha pensado en la famosa molécula llamada LUCA. Esta molécula llamada LUCA es una molécula, una célula que es llamada así, el ancestro común de nuestro pasado universal. LUCA, según se piensa, da origen a los tres grandes phylums que existen: al phylum Bacteriae, a las arqueas y a las eucarias. El grupo de las bacterias está por acá,
en el cual vemos aquí las cianobacterias, los gram positivos, las gram negativas. En el grupo de las arqueas están, por ejemplo, las metanobacterias, las drófilas, las eucarias, en el género de las eucarias, pues están las plantas, los hongos y los animales, entre ellos estamos nosotros. Eso es lo que menciona Luca. Bueno, Luca, según dice, que ha dado origen a estos 3 grandes filos, pero ¿qué afirma la literatura? La literatura científica afirma que no tenemos ni idea de cómo ha surgido. Ahora, si el ARN ha estado presente, pero ya no sirve como medio principal genético, sino que se encarga de producir la información de las proteínas, en Lucas encontramos, como en nosotros, ARN ribosómico, mensajero y transferencia. Es decir, ya esta célula que surgió al azar, es una célula ya primitiva, ya le están poniendo otras cosas. Ya, si ARN no puede ser, entonces debe tener, aparte de ARN, el ARN ribosómico para que se traduzca proteínas, el ARN mensajero y el ARN transferencia. Es decir, le están creando o están afirmando a través de estos artículos científicos que esa célula primitiva no solamente ya tenía ARN, a fin de afianzar el concepto del mundo del ARN, sino que también ya tenía variantes de ARN ribosómico, mensajero y de transferencia. Esa teoría ha sido refutada también. No puede crearse una célula al azar que contenga ya todas las condiciones para poder replicarse. Bien. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Sí, profesor, si me permite. En Hechos, capítulo 17, los versículos 24 al 26, Hechos 17, 24 al 26 dicen: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y aquí lo que estamos observando, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De acuerdo a la palabra, de una sangre, el Señor ha hecho lo que hoy día nos comunicaba usted, están descubriendo de que no hay muchas razas, es una sola y es la raza humana, ¿no es cierto? En base a lo que usted nos está diciendo, pastor, entonces, entendiendo lo que la Biblia dice, de una sangre ha hecho toda la raza humana, pero la diferencia externa, por así decirlo, entre una raza, entre personas habitantes de un lugar como el África, están los asiáticos, nosotros por acá, y los rasgos físicos. Entonces, eso se debe, pastor, es lo que le estoy entendiendo a usted bien o mal, no lo sé, pero considero que es lo que usted nos está enseñando, se debe mayormente a la adaptabilidad, o sea, de acuerdo al lugar geográfico donde nosotros nos encontramos, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos está mostrando que de una sangre ha hecho todo, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando había salido de secundaria y empecé a estudiar superior, lo primero que me preguntó un profesor, ateo, por cierto, dijo: ¿y qué de las razas? Dijo él, ¿no? Y el porqué de las razas, si Dios hizo a una persona, Adán, y el por qué tenemos a los asiáticos, porque el color de los africanos, etcétera, ¿no? Pero yo lo que estoy entendiendo, pastor Valerio, es de que esas diferencias entre los rasgos de unos y los otros se debe a la zona, lugar y a la adaptabilidad, pero son sencillamente rasgos nada más que están diferenciándonos a unos de los otros de acuerdo a los lugares donde nos podamos encontrar, pero eso no tiene ningún tipo de peso ni fuerza para hablar pues de una evolución, ¿no es cierto? En la que el hombre, antes de ser hombre, pues fue un simio, y que de ahí pues dio un salto de garrucha con el tiempo y salió hombre, ¿no? Entonces,
Yo lo que estoy entendiendo, pastor, es que estas diferencias que podamos tener nosotros los humanos como una sola raza es debido a la adaptabilidad y al lugar donde nosotros nos desarrollamos y por ello se dan esto. Eso hasta ahí. Y hay una pregunta pegadita, Dios quiera que no olvide lo que estoy diciendo primero. Y aquí me viene a la mente, pastor, y en el caso de los enanos, en el caso de los enanos, y usted como, como hombre de ciencia en la parte médica, ¿qué pasó con ellos, no? ¿Por qué es que no desarrollan las personas a quien comúnmente nosotros llamamos enanas? ¿En qué zona, en todo caso, es que ellos se desarrollan o hay alguna deficiencia en su ADN? No lo sé, no sé qué nos podría decir sobre lo de los enanos y lo primero que le expuse, Pastor Valerio. Sí. Bueno, en primer lugar, tengo que mencionarle en relación a lo que usted nos mencionaba, la variabilidad genética y las razas. Nosotros tenemos que entender que la genética habla de dos grandes conceptos, el genotipo y el fenotipo. El genotipo es el ADN, los genes, en el cual todos nosotros nos parecemos. Sin embargo, el fenotipo son las variantes o características externas que nos hacen distinguir. Entonces, todos los seres humanos somos una misma raza, tenemos un mismo genoma. El genoma humano es el mismo para todos, ya sean africanos, ya sean asiáticos, ya sean europeos, ya sean latinos. Todos tenemos ese mismo ADN. ¿Qué es lo que varía? El fenotipo. El fenotipo, ¿por qué varía? Por la variabilidad de mezclas que han surgido hasta hoy. Nosotros, por ejemplo, no somos una raza, por decir así, no somos unos puros, por decir así, netamente incaicos. Nosotros tenemos un mestizaje cultural. Ese mestizaje, como alguien dijo, ¿no? Todos tenemos de Inga y de Mandinga, ¿no? Esa frase que hasta hoy se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido colonizados por los españoles, han venido los afroamericanos, han venido los chinos, entonces hay europeos, hay alemanes, etc. En nuestra cultura, el mestizaje global ha conllevado a ciertos rasgos de variabilidad. Entonces nosotros somos mestizos, tenemos de todo, ¿ya? Entonces, una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. Como Ahora, dijo que discúlpeme, pastor, el genotipo es el ADN y allí nos parece el ADN. Y el fenotipo que venía a ser, dijo usted, las fenotipo, características externas, ya, color de características. ojos, Ya, tamaño, flor de piel, correcto, correcto, ya. eso es las características externas. Y ahí nos variamos. Ahora, lógicamente, hay centros culturales que han mantenido, digamos, sus raíces casi puras, ¿no? Como los asiáticos, por ejemplo. Ellos han mantenido esa cultura y se mantienen, ¿no? No hay tanto mestizaje en ellos. Sin embargo, en nuestro país, nuestra cultura, los latinos, pues sí hemos recibido ese mestizaje que ha conllevado toda esa variabilidad genética, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros vemos distintos tamaños, somos de distintos tamaños, somos de distinto color, tenemos distinto color de cabello, de ojos, de pelos, etcétera, ¿ya? Bien, y en la parte de los enanos, bueno, en el caso de los enanos, la gran mayoría de los enanos, por decir todos, ellos sufren de un trastorno llamado acondroplasia. ¿Qué es acondroplasia? Es un trastorno en el cual sus brazos, sus tamaños, sus brazos, sus piernas son cortas y lleva, lógicamente, un enanismo. Es más, Trastorno. ¿Cómo se llama el trastorno? Disculpe, pastor, el enano, el trastorno. ¿Cómo se llama? acondro- acondroplasia, Acondoprasia. acondroplasia. Acondroplasia. Ya, correcto, gracias. Ya.
Ahí el tronco es de menor tamaño, las piernas y los brazos son cortos, dedos cortos, cabeza desproporcionada de acuerdo a su tamaño, desarrollo progresivo de piernas a veces arqueadas, etcétera. Entonces, todo esto es un enanismo, es el enanismo. Ahora, los enanos vienen a ser, es una enfermedad. Es una enfermedad, ¿por qué? Porque esa es una alteración en una parte, digamos, de la secuencia genética que tiene que ver con el desarrollo y el alargamiento de los huesos. Allí hay una alteración, allí hay una mutación. Y de Esa, aquí, pastor, ¿qué lo produce? esa mutación es la que produce, esa mutación es la que produce el enanismo. Ahora, ¿qué puede producir esa mutación? El ADN puede ser muchas cosas, pueden ser fármacos, puede ser radiación, etcétera, ¿no? Entonces, si dos De enanos, personas de tamaño normal, si hay una mutación, salen los enanos. O sea, una persona puede tener el tamaño normal y se da esa mutación y aparece el enano, pastor. no, una persona, por ejemplo, que esté gestando, una dama que esté gestando, que quizás consume alcohol, quizás consume cigarros, quizás se droga, quizás está quizás toma fármacos, etcétera, en esa fase de desarrollo fetal, es en esa fase donde justamente se da el proceso de replicación del ADN. Puede suceder una mutación. Aquí la mutación no implica evolución. Aquí la mutación, como les dije, en los mejores de los casos la mutación no produce nada. No produce nada, pero aquí está produciendo una enfermedad. No muerte, pero sí está produciendo una enfermedad que es la condroplasia, en el cual el feto, pues el niño se desarrolla como un enano. Tamaño pequeño, brazos pequeños, piernas cortas, todas las características que hemos dicho. Entonces, aquí es una alteración genética, ¿ya? El cerebro no se afecta, ¿o sí? Correcto, gracias. ¿Ya? El habla tampoco nos afecta, la capacidad auditiva no se afecta, nada. Netamente tiene que ver con el desarrollo de los huesos, de extremidades y tronco, etcétera, ¿ya? Ahora, si dos enanos se casan, ese gen que estaba, digamos, presente en este enano, más el otro gen en el otro enano, cuando dos genes se juntan, más bien se vuelve ya un gen dominante. Significa que si este enano se casa con una persona normal, sus hijos van a salir enanos. ¿Por qué? Porque ya tiene el gen dominante, ¿ya? Entonces, la idea es que, bueno, tampoco se puede prohibir que no se casen, ¿no? Pero la idea es que si un enano se casa teniendo esa enfermedad, pues es casi muy probable que sus hijos también tengan esta misma enfermedad de la condroplasia. Muy bien. Bien. Gracias, pastor. Gracias por la explicación. Muy claro. Listo, Costo dice ahí, excelente. Muy bien. Nos quedamos hasta acá. Hemos avanzado un poco de la introducción de la teoría evolutiva, ¿ya? Vamos a continuar ya la próxima semana. Gracias por su tiempo y la próxima semana le toca a mi compañero Luis Palau, que va a compartir otra temática y yo voy a eh, continuar la tercera semana, ¿sí? Pero igual, nuestro compañero sabe bastante también. Cualquier duda, inquietud, con él también. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? Yo sí tengo una pregunta, profesor. Antes, Rodrigo. Rapidito, hablando acerca de la teoría de la evolución, sé que hace un tiempo se firmó un documento, no sé qué sepa usted acerca de eso, ¿verdad? De aproximadamente 1000 científicos que decían no estar de acuerdo con eh, vaya, con el tema de la evolución de Darwin, ¿no? Principalmente acerca de la selección natural y la mutación. Entonces, no sé mucho acerca de eso, lo había escuchado. ¿Usted conocía acerca de eso? Sí, se habían grupos de científicos están hoy en estos tiempos dando su respaldo, no netamente afirmando ser creacionistas, pero muchos de los científicos se están inclinando a la mentira de la evolución, ¿no? Karl Popper, que fue un pensador filósofo, él mencionaba que esta teoría de la evolución no es falsable,
Y al no ser falsable, al no ser comprobable, al no ser verídica, pues entra en el campo de la utopía o de la falacia. Y él es uno de los grandes filósofos que ha conllevado que muchos de los científicos que hemos crecido en este campo de la teoría evolutiva como si fuese verdad, están siendo refutadas. Entonces, hoy muchos de los científicos eh, están inclinándose por la veracidad o la existencia de un ser superior. Y creo que esto está abriendo puertas para poder, digamos, sentar las bases también del concepto de la teoría creacionista, que se enseña a la par también, así como se enseña la teoría evolutiva, desde los colegios y en las universidades. Y que sean las nuevas generaciones, los alumnos, las que tomen decisión de poder decidir en cuál de ellos creen, ¿no? Sin imponer, porque la ciencia no debe imponer. La ciencia tiene que ser expresada, tiene que ser verificada, tiene que ser reproducida y al final tiene que ser comprobada. Entonces, si la teoría evolutiva no cumple en ninguno de estos casos, entonces entraría el terreno de la especulación, de la falsedad, ¿no? Muy bien, Lucero, ¿tiene alguna pregunta? Sí, una consulta. Veo que sabe mucho de estos temas de biología, no sé cómo se llamarán. ¿Qué sugiere para poder adentrarse un poquito más? O sea, tengo conocimientos básicos de colegio, academia, pero quisiera tal vez entender un poco más, tal vez para sorprenderme más de cómo realmente es todo este campo, ¿no? Le recomiendo mi libro. He hecho un pequeño resumen de estas, de esos estudios que hemos estado nosotros investigando, ¿no? El libro que hemos publicado es el estudio de varios años de investigación tratando de refutar la teoría de evolución y los argumentos que sean más favorables y las evidencias que sean favorables a favor del creacionismo. Cuando nosotros revisamos los libros de biología básica y hasta nivel superior, todos afirman que la teoría evolutiva sentada como una verdad. Sin embargo, como vemos nosotros, hay puntos de quiebres que llegan a ser mentiras o falacias. Es por eso que debemos tener la base necesaria para analizar, comprender y al final sacar una conclusión, ¿no? Porque aquí no estamos afirmando que lo que yo digo es verdad y punto. Y ustedes como alumnos me tienen que creer. No, yo en ningún momento he dicho eso. Yo expongo lo que, digamos, dice la ciencia y voy a los puntos de vista en los cuales me hace dudar. Y eso me conlleva a que podamos juntos sacar una conclusión, ¿no? Adelante, Lisandro. Sí, profesor, al respecto de lo que estamos hablando ahora, hay un material bastante potente que se llama Counterpoints. Son, me parece, son 4 puntos de vista evangélico, ¿ah? O sea, 4 puntos de vista evangélicos al respecto de a ver, yo le digo, acá está, 4 puntos de vista al respecto de la creación, la evolución y el diseño inteligente. Este material básicamente trae, digamos, a 4 líderes de las ramas más importantes de lo que la iglesia evangélica ha creído y pues ellos exponen su punto, ¿no? Ellos exponen su punto y luego tienen un espacio para criticar. Es decir, viene el exponente número 1, plantea su ensayo y luego el exponente número 2, 3 y 4 van a contestarle. Luego viene el segundo expositor y el expositor 1, 3 y 4 le contestan y así, ¿no? ¿Qué expositores están aquí? A ver, también le comparto, ¿no? A ver, Ken Ham va a defender el punto de creacionismo y la Tierra joven. Hugh Ross va a defender la Tierra vieja a partir de un punto de vista creacionista progresista. Deborah Harsma defiende la creación evolucionaria y Stephen Meyer defiende un punto de vista acá que se llama el diseño inteligente. Yo he leído algunos de libros, no, este particularmente lo voy a comprar porque quiero comenzarlo esta noche, pero me parecen geniales. El único detalle es que están solo en inglés.
pero si alguien puede leer inglés, yo se los recomiendo bastante. Ya yo he leído, como les digo, otros, la misma serie, pero de otros temas. Y es muy, muy potente, ¿no? Excelente. Sí, nosotros también estamos brindando mucho material ahí en la plataforma de Lucel. Pueden, sin lugar a dudas, ahí enriquecer mucho más estos conceptos. Gracias, Lisandro, por tu aportación. A ver si nos pasas la página en Amazon para conseguirlo. Estos libros son muy buenos, definitivamente. Hay mucha literatura que vamos a tratar de ir compartiendo poco a poco para también no estresarnos o llenarnos de conocimiento, sino ir sacando poco a poco nuestras propias conclusiones. Muchas gracias, alumnos, por este tiempo. Nos vemos entonces de aquí a la tercera semana y estaremos siempre en contacto. Gracias, chicos, por su participación. Muy buenas noches, ¿sí? Los esperamos la próxima semana con el programa Tiempo Clave, con el licenciado Valerio Cárdenas, para seguir afianzando nuestros conocimientos.